Si hablamos del género del terror, podemos encontrar franquicias que son legendarias y que han asustado a incontables generaciones por mucho tiempo. También podemos encontrar otras que son tan malas que al menos dan risa, y eso las vuelve entretenidas. Pero luego tenemos otras que tenían todo para ser un éxito y que al final solo recordaremos por su mediocridad. Buenas tardes, días o noches, habitantes de la caja. Yo soy Jackie, y hoy vamos a analizar a la franquicia de Insidious, para así entender cómo pasó de ser de una de las más populares a una de las más olvidadas. Pero antes de continuar, debo poner una alerta de spoiler, porque vamos a hablar de todas las películas de esta franquicia, así que si ya las has visto o no te molestan los spoilers, eres bienvenido a quedarte. Y una vez dicho esto, acompáñame para conocer el ascenso y la caída de Insidious, una franquicia desperdiciada. Como siempre, pongámonos en contexto. Las dos primeras entregas de Insidious vienen de la mano del director James Wan, y que nos ha traído películas muy interesantes. Pero es a partir de la tercera película que comenzamos a tener más directores, pero estos no consiguieron darle el mismo brillo que le dio James Wan a las anteriores películas. Pero ahora contestemos la pregunta más importante. Expliquemos el porqué del éxito de la primera parte y el posterior declive del resto de películas. Como lo hemos dicho antes en este canal, el terror es un género que está en constante evolución, provocando que lo que hace algunos años podía asustar a la gente, a día de hoy puede no lograrlo. Insidious llegó precisamente en un momento donde el cine de terror necesitaba evolucionar, ya que la fórmula que se usó del año 2000 a 2010 estaba comenzando a expirar. Por ello, en su momento, esta película se sintió como una bocanada de aire fresco, ya que era una película mucho más dinámica y explosiva, usando una gran cantidad de screamers y sonidos fuertes, elementos que a día de hoy pueden sonar como muy quemados y ya sin ningún tipo de gracia. Pero recordemos que esta película es del año 2010, y fue una de las pioneras en exagerar este tipo de recursos. Esta es la razón por la cual se decía que esta película era aterradora, pero más que eso, era porque era algo novedoso para sus tiempos. Fue tanto el impacto de Insidious dentro del género de terror que muchas películas comenzarían a seguirle los pasos, como por ejemplo, y sin ir muy lejos, la saga del Conjuro. Pero en este momento hay que señalar la razón por la cual Insidious comenzó a añejarse tan pronto, y es que ver tantas nuevas películas que querían seguir la misma fórmula hizo que las secuelas de Insidious se sientan nada novedosas, y peor aún, que se sientan repetitivas, sin gracia y sin nada nuevo que ofrecer como si ocurrió en el pasado. Ahora bien, hay otro elemento que condujo al fracaso de esta franquicia, y ese es el de las decisiones creativas. Para ello, hablemos del personaje más recordado de estas películas, y ese es el de la medium Elise Reiner, personaje que se ganó el afecto de muchos gracias a su carisma y a su alta valentía. Era uno de esos personajes que podía cargar toda una franquicia en sus hombros, pero el problema está en que al final de la primera película, Elise muere. Y esto puede no parecer un inconveniente, pero déjame te explico el punto. El problema es que sin la ayuda del personaje de Elise, conocer más de este universo de fantasmas es algo totalmente imposible. Las películas no pueden expandir su historia. Y esto provocó que una vez que el dilema de la familia protagonista, los Lambert, se solucionó, ya no había nada más que contar. Elise Reiner pudo haber sido para Insidious lo que los Warren es para El Conjuro. En base a las historias de los Warren se creó un universo compartido de películas de terror, películas que por cierto han generado millones y millones de dólares. Imagínate cómo se debió sentir la persona que decidió matar a Elise en la primera película al ver el éxito que tuvo El Conjuro, haciendo que la única manera de seguir con el personaje sea en base a flashbacks, historias en el pasado o como un espíritu. Y yo sé que sí que hay películas que tratan del pasado de este personaje, como lo fueron la parte 3 y la parte 4, pero a pesar de que sí fue interesante conocer su origen, muy seguramente una buena parte del público no le vio sentido ver una película donde el personaje principal está muerto en la línea de tiempo actual. Muerte que, por cierto, se siente totalmente anticlimática, y que para nada le hace justicia a la importancia que tuvo el personaje dentro de la trama. Entonces ya dejamos claro que la historia de Insidious no podía ir hacia adelante, así que por ende intentaron ir hacia atrás, pero lamentablemente nunca consiguieron contar algo tan interesante como si lo hizo la primera película. Por ello, sin la familia Lambert y sin Elise, ya no tenía sentido alguno intentar continuar. ¿O es que acaso sí había una manera? Pues claro que había una forma de continuar con la historia, y esa forma era contarnos el pasado de muchos de los fantasmas que vimos en las películas originales. Por ejemplo, no creo haber sido el único en querer saber más acerca del demonio rojo, la novia de negro y el resto de fantasmas tan interesantes que había. Pero en lugar de eso, solo tocaron sus pasados de forma muy escueta, desperdiciando personajes de manera muy absurda.
para luego intentar presentarnos nuevos fantasmas y demonios que no tenían nada de la gracia que tenían los originales. Y una vez más, quien le supo sacar verdadero provecho a esto fue la saga del Conjuro, aprovechando al máximo a sus fantasmas secundarios, como por ejemplo con la monja, creando así nuevas historias, películas y franquicias, y expandiendo su universo a pasos agigantados. Y después de mucho tiempo llegamos a Insidious 5, La Puerta Roja, película que se ambienta años después de la conclusión de la segunda parte. Y en este punto no me voy a extender tanto, solo diré que como dije antes ya no había nada que contar. Y lo peor de todo hace que el final de la segunda parte pierda parte de su encanto, porque una vez más vemos a aquella familia que hizo de todo para superar sus problemas totalmente destruida. Los padres divorciados, y además tienen una pésima comunicación con sus hijos. Además, el conflicto de esta película no tiene un por qué existir, pero sin duda alguna, lo peor es cómo se resuelve. Creo que es una de las peores resoluciones que jamás haya visto, tanto que se siente como una falta de respeto a lo que en su día representaba una película de Insidious. Si bien hay un mensaje positivo acerca de la relación entre padres e hijos, nada de lo que ocurrió en la historia ameritaba una película más. Y si bien hay algunos cameos que son bastante nostálgicos, los personajes una vez más se sienten desperdiciados, provocando que cuando corran los créditos finales el público se pregunte ¿eso fue todo? Insidious lo tenía todo para triunfar. Un universo interesante, personajes carismáticos y aterradores, y sin duda alguna, mucho potencial, pero por una serie de malas decisiones terminó como terminó, sin pena ni gloria. Solo imaginen si esta película hubiera enfrentado por una última vez a Ellis Reiner contra el demonio rojo. Si en esta entrega un miembro de la familia o la propia Liz moría, esa hubiera sido una muerte que verdaderamente nos hubiera afectado, además de sentirse como una conclusión épica, tanto para los personajes como para el universo entero. Pero el resultado fue una conclusión apresurada de un conflicto inexistente, dentro de una historia que sencillamente ya no tiene nada que ofrecer, y que no es ni la sombra de lo que fue en el pasado. Y bien, eso es lo que tenía que decir de Insidious. Es una gran lástima ver la caída de esta franquicia en lo más profundo, pero de todos modos son películas que si bien no son las mejores, las recuerdo con mucho cariño, y que pueden llegar a ser muy entretenidas. No esperábamos mucho de esta quinta entrega que fue promocionada como el gran final, pero aún así se quedó corta. Pero eso no quita que puedes entretenerte si la ves. Pero por supuesto, no pienses que es una película que va a renovar el cine de terror como sí ocurrió en el pasado. Es una película que pudo ser mucho más de lo que fue. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de Insidious? Y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme y muchas gracias por escucharme. Yo soy Jackie. Recuerda que puedes comentar lo que te ha parecido este video. También puedes darle me gusta para apoyar este canal, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que se subirá próximamente. Y una vez más, muchas gracias por ver. Buenas noches con todos y hasta la próxima. Y antes de terminar, les quiero mandar un gran saludo y un gran agradecimiento a quienes dejaron un comentario en el último video, comenzando con Mr. Fan del Anime, Richie the Ring Over Colors, Aneudio Lea Severino, Just Maika, Renzo Queral y Dani Tamayo. Muchas gracias por todos sus comentarios y nos vemos la próxima.